Buenos días, claro que sí. Amado Señor Jesús, damos gracias eternas en poder tener el privilegio de levantarnos, de reconocerte como ese buen Dios. Gracias por alimentar nuestro entendimiento, nuestra fe y el querer el día de hoy, poder ir a tu escritura y edificarnos. Te pido especialmente, Señor Jesús, por nuestros corazones, nuestra mente, que hoy con este mensaje sean transformados e impactados por tu palabra. Reconocemos fielmente que somos ese pueblo que tú de tu propia mano apartaste y nos sigues el día de hoy guiando como ese buen pastor por los caminos de rectitud y fe al cual tú nos has llamado y has dispuesto. Ayúdanos, Señor Jesús, que hoy nuestras cargas, nuestras luchas sean hoy sanadas en tu presencia por el bendito gozo que hay de tu gracia. Ayúdanos que este caminar y este peregrinaje que reconocemos muy bien el día de hoy, que está pasado por muchas situaciones, el día de hoy en nuestros corazones, la esperanza, la fe, el contentamiento sean aquellos nutrientes y recursos que contenemos en nuestro corazón para seguir avanzando hacia ese gran propósito y meta que eres tú, Señor Jesús. También como se ha estudiado, ayúdanos a hacer esa imagen de Cristo, no nosotros, no a nosotros, Señor Jesús, sino a ti sea toda la gloria. Ayúdanos que este caminar sea revestido por tu Espíritu Santo y en medio de esto nosotros podamos disfrutar de esa imagen tuya, de nuestras emociones, sentimientos, todo aquello que este corazón y este cuerpo tiene sea filtrado por ti y que nosotros podamos ser esa imagen que tú deseas en cada uno de nosotros. Oramos por aquellos en esta mañana que de pronto están enfermos y seguimos orando por Héctor. Seguimos levantando nuestras oraciones y nuestro clamor porque este pueblo de Dios es un pueblo y un remanente que tiene un corazón que palpita para darte gloria y en respuesta de esto te adoramos, te alabamos. Así que te pedimos que si en medio de nosotros hay alguien con enfermedad, con tribulación, alguna necesidad, tú, Señor Jesús, nos puedas ayudar, nos puedas suplir de toda necesidad, puedas tú saciarnos el día de hoy y nosotros descansar de ese gran y buen Dios que tenemos. Ayúdanos a seguir reproduciendo este mensaje en nuestras familias, en nuestros conocidos, en todo aquello que esté dispuesto para escuchar tu palabra. Capacítanos para predicar, capacítanos, Señor Jesús, para llevar tu mensaje, el mensaje de arrepentimiento y fe. Te pedimos el día de hoy que tu gracia nos acompañe. Dale de nuevo a nuestro pastor, a las futuras enseñanzas y que este ejercicio siempre se llene más y más de personas porque sabemos la necesidad que hay. Y un primer paso es reconocer que no lo podemos hacer nosotros si no eres tú. Bendícenos en este momento, Señor Jesús, que nuestro entendimiento sea transformado el día de hoy a través de tu palabra. Prepara nuestro corazón para esta enseñanza, Señor Jesús. Te lo pedimos. En tu nombre te damos todo honor y toda gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Septiembre 7. El pueblo de Dios. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Romanos 2, 28 al 29. Todo reino tiene ciudadanos y el reino de Dios es igual. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? ¿Quiénes son su pueblo? El pueblo de Dios abarca a todos los que han puesto fe en Jesucristo. Este pueblo no es parte del reino por su intelecto, poder ni ningún otro factor externo, sino simplemente porque Dios ha escogido amarlos y como tal les ha dado el regalo de la fe en su Hijo. Jesús reprendió a los fariseos por asumir que eran miembros de la familia de Dios a causa de su linaje. Si fueran hijos de Abraham,
les dijo, harían lo mismo que él hizo. Juan 8:39. ¿Y qué hizo Abraham? Confió en las promesas de Dios, creyó a Dios y le fue contado como justicia. Gálatas 3:6. Por lo tanto, somos miembros plenos de la familia de Dios, no por algo que hayamos hecho, sino por la obra de convicción del Espíritu de Dios en nuestro corazón, que nos mueve a creer y arrepentirnos. No es necesario que cumplamos los requerimientos rituales de la ley judía, ni que seamos descendientes físicos de Abraham para estar incluidos en el pueblo de Dios. En Romanos 2:29, Pablo pregunta, en esencia, ¿quiénes son los hijos de Abraham? La respuesta es todo aquel que haya experimentado la circuncisión del corazón por el Espíritu. A medida que consideramos estas verdades, podemos preguntarnos si Pablo creía que ser judío representaba algún beneficio. Pablo explicó que, de hecho, sí había una ventaja fenomenal, porque los judíos fueron los primeros en recibir las promesas de Dios y la oportunidad única de entender las señales que apuntaban hacia el cumplimiento en Cristo. Romanos 3, 1 al 2. Sin embargo, reser- sin embargo, ese entendimiento en sí mismo no hace a nadie ciudadano del reino de los cielos. Solo está abierto y reservado para aquellos que se vuelven súbditos de su rey, ya sea que seamos judíos o gentiles, sin importar nuestro trasfondo, sin importar dónde hayamos nacido ni cómo fuimos criados, Dios ofrece salvación a todos los que creen en Cristo. Nuestra ciudadanía en el reino de Dios no está ligada a nuestra eternidad ni a factores externos, sino a una fe humilde, como de niño, en el Mesías. El mundo está lleno de personas que luchan por encontrar dónde encajan o que buscan mantener su posición en una compañía, en la sociedad, en algún círculo de amigos o incluso en su propia familia. Dios no te pide que luches ni que te esfuerces, sino simplemente que disfrutes. Si perteneces al pueblo de Dios por fe en Jesús, entonces has sido rescatado por su nombre, has sido liberado de la venganza y eres parte de su pueblo, de la vergüenza, perdón, y eres parte de su pueblo. Es aquí donde encajas y aquí es donde encontrarás tu hogar. Efesios 2, 11 al 22. Vale, Pastor David, muchísimas gracias. Mis hermanos, buenos días. Mi nombre, como lo decía el Pastor David, es Humberto Álvarez, para servirles en el Señor. Por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, estoy sirviendo como pastor hace algunos 10 años en la ciudad de Bogotá y donde se congrega también nuestro hermano Diego. Así que, mis hermanos, he tenido el placer, he tenido el privilegio de poderles acompañar en esta mañana con el fin de meditar en este devocional, en el devocional de hoy, el cual lleva por título El pueblo de Dios. Y a propósito, mis hermanos, es un maravilloso título. Pensar, mis hermanos, bíblicamente en el pueblo de Dios, ineludiblemente, inevitablemente, nos lleva a pensar en el amor soberano de Dios. Repito, pensar en este tema, pensar en el pueblo de Dios, ineludiblemente, inevitablemente, mis hermanos, nos lleva a pensar en el soberano amor de Dios. Ustedes recordarán, mis hermanos, aquel famoso pasaje en Romanos capítulo 9, donde el apóstol Pablo, hablando de la elección, en Romanos capítulo 9, versículo 13, dice que escrito está, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Recordarán ese pasaje. Precisamente en cuanto a ese pasaje, Spurgeon, un predicador del pasado, conocido por muchos de ustedes, creo que era Spurgeon, si no estoy mal, en cierta ocasión, hablando de este pasaje, termina de predicar y una hermana se le acerca y le dice, pastor, yo nunca he podido entender cómo Dios, por qué Dios aborreció a Esaú. Y Spurgeon, el predicador, le dice, mi hermana, a mí me cuesta más trabajo entender por qué Dios amó a Jacob. Pero es precisamente, mis hermanos, ese amor selectivo de Dios
ese amor soberano de Dios lo que hace posible que haya un pueblo de Dios. Es precisamente ese amor soberano de Dios la razón, mis hermanos, por la que hay un pueblo de Dios. Precisamente el amor soberano de Dios es el que hace posible que a un grupo de personas pecadoras, mis hermanos, con corazones endurecidos, se les ha quitado ese corazón de piedra y se les coloca un corazón de carne. Es precisamente por ese amor soberano de Dios que a ese grupo de personas pecadoras que se les quitó ese corazón de piedra y se les colocó un corazón de carne, se le haya escrito en sus corazones la ley de Dios. Y es precisamente, mis hermanos, por ese amor soberano de Dios que se dice de este grupo de personas: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mis hermanos, debemos decir que la máxima expresión de ese amor soberano que hizo posible un pueblo de Dios fue la cruz de Cristo. Es más, mis hermanos, solo por medio de Cristo es que nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. Repito, mis hermanos, es solo por medio de Cristo que nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. Es solo por medio de Cristo que nosotros venimos a ser descendientes espirituales de Abraham. Y ahorita vamos a entender esta terminología. Mis hermanos, con eso en mente vayamos a nuestro pasaje de hoy. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Romanos capítulo 2. Voy a utilizar, mis hermanos, la Reina Valera del 60, pero si usted tiene otra versión, tranquilo, no hay lío. Estábamos estudiando la Primera de Corintios en, en nuestra iglesia, actualmente lo estamos haciendo, mis hermanos. Y le preguntaba yo a un joven de la iglesia, yo suelo usar siempre la Reina Valera, le preguntaba yo a un joven de la iglesia, ¿y la Nueva Biblia de las Américas sí tiene Primera de Corintios? Pero es broma, mis hermanos, es broma. Reina Valera del 60, Romanos capítulo 2, Esas mis hermanos. preguntas de Diego. Romanos, Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Dice la palabra, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos, en el contexto inmediato de nuestro pasaje, Pablo, que es el escritor de la carta a los romanos, está acusando, mis hermanos, a sus paisanos, a sus compatriotas que tanto se jactaban de ser el pueblo de Dios. Pablo los está acusando de haber infringido la ley. Repito, en el contexto inmediato de nuestro pasaje, el apóstol Pablo está haciendo una acusación seria, mis hermanos. Una acusación contra quién, pastor? Una acusación contra el pueblo judío, contra los compatriotas del apóstol Pablo. Pastor, ¿de qué los está acusando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está acusando a sus compatriotas, a los judíos, de haber infringido, de haber violado la ley de Dios. De hecho, noten mis hermanos, en el contexto inmediato, esa acusación. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Miren la acusación que Pablo está haciendo. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos,
luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos o de los ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurta, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Notan la acusación que el apóstol está haciendo contra los judíos? Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Son preguntas, mis hermanos, retóricas que exigen una respuesta obvia. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Voy a decirlo en otras palabras, estos judíos a los cuales se dirige Pablo, mis hermanos, a los cuales está acusando Pablo en el contexto inmediato de nuestro pasaje, eran judíos que predicaban, pero no aplicaban. Predicaban, pero no aplicaban. Así que Pablo, mis hermanos, basado en esta acusación que aparece en el contexto inmediato de nuestro pasaje, Pablo, basado en esta acusación ciertísima, recuerden, mis hermanos, no hay forma de que el apóstol Pablo esté mintiendo. No porque el apóstol Pablo sea perfecto, no, el único perfecto es Cristo. Pero en este momento, mis hermanos, no hay forma que esta acusación no sea cierta. Pastor, ¿por qué usted afirma eso tan verazmente, tan fuertemente? Mis hermanos, recuerden la inspiración de las Escrituras. El apóstol Pablo está hablando siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, no hay forma de que esté mintiendo. La acusación que está haciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, es ciertísima. Y basado en esta acusación, mis hermanos, el apóstol Pablo llega a la siguiente conclusión en los versículos 25 al 29. Volvamos a leer. Mis hermanos, me encanta que leamos la Biblia, así que vamos a leer bastante la Biblia en este devocional, versículo 25, no, versículo 25 al 29. Repito, basado en esta acusación, el contexto inmediato de nuestro pasaje, Pablo llega a la siguiente conclusión en los siguientes versículos, versículos 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos, ya vamos a detallar un poco estos versículos. Mientras tanto, surge una pregunta. ¿Qué tiene que ver este tema de la acusación contra los judíos, la circuncisión, la incircuncisión con el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver eso, mis hermanos? ¿Qué tiene que ver ese tema con eso? De manera particular, ¿qué tiene que ver todo esto con la pregunta con la que empieza nuestro devocional? A saber, ¿quiénes son el pueblo de Dios? ¿Recuerdan? Esa pregunta es con la que empieza nuestro devocional. ¿Quiénes son su pueblo? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? ¿Quiénes conforman el pueblo de Dios? Mis hermanos, ¿qué tiene que ver esta acusación que el apóstol Pablo está haciendo? ¿Qué tiene que ver este lenguaje de incircuncisos, circuncisos
con el pueblo de Dios, con los que hacen parte del pueblo de Dios, con los que conforman el pueblo de Dios. Bueno, mis hermanos, para dar una respuesta a nuestro interrogante y para encontrar sentido o relación con el pueblo de Dios, con lo que Pablo está hablando, con el lenguaje que Pablo está usando, es menester recordar el pacto de Dios con Abraham y la señal, de dicho pacto. Así que vayamos a las Escrituras, Génesis capítulo 17, versículos 1 al 11. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 11. Recuerden, estamos tratando de darle respuesta a nuestro interrogante. ¿Cuál interrogante? ¿Qué tiene que ver la acusación que Pablo está haciendo contra sus compatriotas, contra los judíos? ¿Qué tiene que ver este lenguaje de incircunciso, circuncisión? ¿Qué tiene que ver todo este lenguaje que acabamos de leer en Romanos 2 con el pueblo de Dios, con pertenecer al pueblo de Dios? Estamos tratando de mirar eso y es necesario ir a este pasaje. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 11. Miren lo que dice. Bueno, si hay algún hermano o alguna hermana que me pueda ayudar a leer este pasaje, también puede hacerlo, mis hermanos. Yo soy muy predicador, Pastor David, y se me olvida y sigo ahí, pero si hay alguien eh, que puede ayudarme, tranquilo, puede abrir su micrófono o alguna hermana o algún hermano, con tranquilidad puede leer Génesis capítulo 1 al capítulo 1, versículos 1 al 17. Si no, por causa de las 2 horas que tenemos para enseñar, tenemos que continuar. Bueno, ok, gracias, Pastor David. Entonces, capítulo 17 de Génesis, versículos 1 al 11. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Recuerden estas expresiones. Dios le promete a Abraham que lo va a multiplicar en gran manera. No se les olvide eso, tenganlo presente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre. Noten esa promesa, mis hermanos, ténganla pendiente. Dios le promete a Abraham que será padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Tengan pendiente esas expresiones clave. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que, mis hermanos, Dios hace un pacto con Abraham y prometió, como les dije, hacerlo padre de muchedumbre. Y este pacto tenía una señal externa. ¿Cuál era esta señal? La circuncisión, la circuncisión. La circuncisión, mis hermanos, era la señal externa del pueblo de Dios. Esa era la señal externa del pueblo de Dios. Lamentablemente, mis hermanos, el pueblo judío étnico llegó a confiar tanto en su religiosidad externa que se jactaban de ser el pueblo de Dios por haber sido, por haber sido circuncidados. Ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios por el mero hecho de ser circuncidados.
por solamente ser descendientes físicos de Abraham. Ellos pensaban que el ser circuncidados, mis hermanos, automáticamente pasaban a ser el pueblo de Dios. Ellos pensaban que por tener esta señal externa de la circuncisión, automáticamente ellos pasaban a ser el pueblo de Dios. Muchos judíos, mis hermanos, fueron tan necios en cuanto a esa religiosidad externa que infringían la ley de Dios y otra vez, una y otra vez. Y aún así seguían pensando que eran el pueblo de Dios porque habían sido circuncidados y porque eran descendientes físicos de Abraham. Bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu, los va a bajar de esa nube. Yo espero que me entiendan ese lenguaje coloquial que estoy usando. ¿Cuál nube? ¿En cuál nube están estos judíos? Ellos se jactaban de ser el pueblo de Dios por algo externo. Recuerden, el devocional decía que ninguno viene a ser el pueblo de Dios por algo externo. Bueno, estos judíos se jactaban de ser el pueblo de Dios por algo externo, por dos señales externas. Primero, porque ellos decían, somos descendientes físicos de Abraham. Segundo, por una señal externa que tenían, por la circuncisión. Bueno, Pablo los va a bajar de esa nube en Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29. Volvamos a nuestro pasaje, mis hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 25 nuevamente. Así que versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, note, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo, mis hermanos, les dice a los judíos que la circuncisión es provechosa si ellos guardan la ley. Pero si ellos no la guardan, mis hermanos, que a propósito no lo hacían, recuerden cuál es la acusación. Ellos no guardaban la ley, ellos habían infringido la ley. Bueno, Pablo dice, si ellos no guardan la ley, si alguien no guarda la ley, su circuncisión, su señal externa de ser pueblo de Dios, venía a ser incircuncisión. O sea, Pablo les está diciendo, si ustedes no guardan la ley, son unos incircuncisos. Mis hermanos, eso era ofensivo en su momento para un judío. Eran incircuncisos, son unos impíos, son unos gentiles, no son el pueblo de Dios. Pablo les está diciendo, si ustedes no guardan la ley, en realidad la circuncisión externa no les aprovecha de nada. En realidad ustedes son unos gentiles, unos impíos. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Pablo sabía, mis hermanos, que ellos no podían ser el pueblo de Dios por medio de actos externos que ellos pudieran hacer. Pablo la tenía clara, porque tenía el Espíritu del Señor. Versículo 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Interesante, mis hermanos. Pablo, repito, si pues el incircunciso, ¿a quién se está refiriendo Pablo como incircunciso? A los gentiles, mis hermanos. A esos gentiles que eran aborrecidos por los judíos. Mis hermanos, los gentiles, en este contexto, los gentiles, o en el contexto que lo quiero decir, los gentiles son todos aquellos que no eran el pueblo judío. Eso eran los gentiles. Todos aquellos que no eran el pueblo judío. Y los judíos consideraban a los gentiles lo peor de lo peor. Consideraban a los gentiles lo más pagano de lo más pagano. Bueno, Pablo está diciendo, si fuese el incircunciso, si ese gentil, Pablo está diciendo, que tanto aborrecen ustedes, guarda la ley, guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Pablo está diciendo, si ese gentil, si ese incircunciso guarda la ley, bueno, no se le debería tener esa incircuncisión como circuncisión. Pablo está diciendo, en realidad, ese gentil, si guarda la ley, viene a ser
pueblo de Dios, es un verdadero pueblo de Dios. Pero permítanme hacer una nota cristológica, si se puede llamar, mis hermanos. La única manera en que un gentil y un judío puede guardar la ley de Dios es por medio de Jesucristo. El único, mis hermanos, que se presentó ante el Dios Padre como el único que nunca quebrantó la ley y al mismo tiempo se presentó con el pecado de su pueblo como si lo hubiera quebrantado, aunque nunca lo hizo. Y al mismo tiempo se presentó, perdón, dice la palabra, por nosotros Cristo le fue hecho pecado para que su pueblo sea hecho justicia, para que su pueblo sea visto como justo, como alguien que guardó la ley. Mis hermanos, glorioso intercambio, qué gran Salvador tenemos. Él tomó nuestros pecados y nos dio su justicia y nos presentó delante del Padre como alguien que no quebrantó la ley, como alguien justo delante del Padre. Y eso es glorioso, mis hermanos. Pero es simplemente una nota. Vamos a continuar, versículo 27. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Interesante, mis hermanos. Aquel gentil que externamente no era descendiente de Abraham, ni tenía la señal externa del pacto, que era la circuncisión. Ese gentil, si guardaba perfectamente la ley, ya sabemos que si ese gentil guarda perfectamente la ley, es por medio de la fe, mis hermanos, es por medio de Cristo. Ningún ser humano puede guardar la ley perfectamente de Dios, ninguno, ni los judíos ni los gentiles. De hecho, Pablo en el contexto está acusando precisamente a los judíos y a gentiles de que todos son injustos, de que todos han pecado delante de Dios, de que no hay uno bueno, todos se desviaron, todos son malos. Bueno, este gentil, mis hermanos, que tanto era aborrecido por los judíos, este gentil terminaría condenando a estos judíos que tanto se jactaban de ser el pueblo de Dios solo por medio de la fe en Cristo. Terminarían condenando a estos judíos. Eh, Versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pablo aclara que no es judío aquel que lo es exteriormente. Pablo está diciendo que el verdadero judío, el verdadero pueblo de Dios, no viene a ser pueblo de Dios por ser descendiente físico de Abraham. Mis hermanos, el punto de Pablo es que ninguno viene a ser el pueblo de Dios por el solo hecho de ser descendientes físicos de Abraham, y mucho menos por llevar consigo una señal externa como lo era la circuncisión. El pueblo de Dios, mis hermanos, no es el resultado de voluntad de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. El evangelista Juan, mis hermanos, lo expresaría de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, mis hermanos. Glorioso. Juan lo dice de esa manera. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, lo mismo que estamos hablando, pero en palabras del evangelista Juan o del apóstol Juan, como ustedes le quieran llamar. Yo le llamo en este caso evangelista porque está hablando en el evangelio, en su evangelio. Mis hermanos, el pueblo de Dios no es el resultado de eso, no es el resultado de voluntad de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Versículo 29 de Romanos 2 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Pablo, mis hermanos, termina diciendo que el verdadero judío, el verdadero pueblo de Dios, es el que lo es en lo interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que solamente puede hacer Dios, mis hermanos. La que solamente puede hacer el Espíritu de Dios. Esa circuncisión externa la podían hacer los hombres, la hacían los hombres. Pero mis hermanos, esta circuncisión interna, la del corazón, solamente la puede hacer el Espíritu de Dios. Solamente, mis hermanos, el Espíritu de Dios pudo venir en un momento determinado a la vida de mi hermana Gladys, a la vida de mi hermana Luz Dari, a la vida de Diego, a la vida de mi hermano David, de Corandeo, de todos los demás. Solamente, mis hermanos, el Espíritu de Dios pudo venir en cierto momento a la vida del hermano Humberto, venir a su corazón, despertar la vida espiritual, abrir sus ojos y trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Solamente, mis hermanos, solo Dios, mis hermanos, pudo darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mis hermanos. Solo Dios pudo transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Solo Dios, mis hermanos, pudo escribir la ley de Él en nuestros corazones, y solo Dios pudo decir de nosotros: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esta circuncisión que es interna, la del corazón. Solo Dios, mis amados hermanos, solo Dios puede obrar de una manera poderosa en este sentido. Solo Dios pudo hacer esto. Mis hermanos, es por medio de Cristo y solo de Cristo que venimos a ser el pueblo de Dios. Por tanto, esta es una conclusión muy, muy determinante. No estoy diciendo que sea lo último que vaya a decir, no. Esta es una conclusión muy determinante. Por tanto, el pueblo de Dios son todos aquellos. Recuerden, ¿cuál es la pregunta de nuestro devocional? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Bueno, por tanto, el pueblo de Dios son todos aquellos judíos y gentiles que han puesto su fe en Cristo. No es por algo externo que nosotros hayamos hecho. No es porque seamos inteligentes. ¿Recuerdan lo que dice el devocional? No es por nuestro intelecto. Yo no sé si ustedes recuerdan, mis hermanos. Primera de Corintios, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: consideren, hermanos, ustedes no eran tan sabios según la carne. Ustedes no eran tan poderosos según la carne. Versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo fuerte y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Interesante, mis hermanos. Y eso no solamente pasa con la iglesia en Corinto. Nosotros no venimos a Cristo por ser inteligentes, por ser super hábiles, por ser fuertes. No, mis hermanos, no. Fue por Cristo. El resultado de tener un pueblo de Dios, de que haya un pueblo de Dios, mis hermanos, con toda certeza, es Jesucristo. Es nuestra fe en Cristo. No fue por nada externo, fue por Cristo. Mis hermanos, no vino de nosotros. No vino de nosotros. No vino de nosotros, mis hermanos. El pueblo de Dios no existe como resultado de cualquier cosa externa, ni que los judíos hayan hecho, ni que nosotros hayamos hecho. No, mis hermanos, solo por Cristo. Por eso, solo por el amor soberano de Dios. Por eso podemos exclamar junto con el apóstol Juan: Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Podemos decir con el apóstol Juan esas palabras: te amamos porque tú nos amaste primero. Pregunta para terminar: ¿cómo venimos a ser el pueblo de Dios? ¿Cómo venimos a ser los verdaderos descendientes de Abraham? ¿Cómo venimos a ser, mis hermanos? Permítanme responderle con la palabra. Génesis capítulo 22, versículo 18.
Ya vamos a terminar, mis hermanos. Génesis capítulo 22, versículo 18, dice lo siguiente. Miren lo que Dios le promete a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Repito, en tu simiente. Noten, mis hermanos, que el texto no dice en tus simientes, dice en tu simiente. Está usando un singular, no un plural. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan, mis hermanos, que le prometía Dios a Abraham? Muchedumbre, ¿recuerdan? Una muchedumbre, que sería padre de muchedumbre, que sería padre de un gran pueblo. Bueno, Dios le está diciendo a Abraham que por medio de una simiente de él, de un descendiente físico de Abraham, mis hermanos, él cumpliría esa promesa. Por medio de un nacimiento, de un descendiente físico de Abraham, esta promesa, Abraham, sería realidad, sería una verdad, mis hermanos. Y de allí viene el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿quién es ese descendiente físico? Dejemos que la palabra responda. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Mis hermanos, perdón si lo estoy haciendo demasiado pesado en un devocional y leyendo tanta Biblia, pero me encanta me encanta que puedan sonar las hojitas de la Biblia. Me encanta esto, mis hermanos. Gálatas capítulo 6, ya estamos terminando. Gálatas capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de la siguiente manera. Versículo 16, perdón. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. ¿Se les hace familiar ese lenguaje, lo que acabamos de leer? Y a su simiente. Y miren, el apóstol Pablo no asume que le están entendiendo. Él dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mis hermanos, el descendiente físico de Abraham, por quien se le debería dar una muchedumbre de gente a Abraham, es Jesucristo, mis hermanos. Es Jesucristo. Así que tú y yo, como gentiles y cualquier otro judío, viene a ser descendiente espiritual de Abraham por medio de Jesucristo. Tú y yo, mis hermanos, por medio de la fe en Cristo, venimos a ser pueblo de Dios legítimo. Si notan cómo hemos enlazado, yo espero que me haya podido entender, cómo hemos enlazado el lenguaje que usa Pablo en Romanos con Cristo. Mis hermanos, es imposible ser pueblo de Dios sin Jesucristo. Tenemos a un judío de judíos, tenemos a un judío, el único judío que cumplió la ley de Dios perfectamente, el verdadero descendiente de Abraham, llamado Jesucristo. Solamente por medio de este descendiente, nosotros pasamos a ser el pueblo de Dios. Y no solamente eso, mis hermanos, solamente por medio de este descendiente de Jesucristo, nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, por Cristo somos el pueblo de Dios y no nos cansaremos de decir, bendito sea Cristo por toda la eternidad. Qué gran Salvador tenemos. Como dice el Salmo 115:1, si no estoy mal, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Mis hermanos, disfrutemos de ser parte del pueblo de Dios. Disfrutemos de sus privilegios, pero solo por medio de la fe, solo por medio de una persona, Jesucristo.
Alejados de la vid verdadera, nada podemos hacer, pero unidos a ellas, mis hermanos, es una gran bendición. El Señor les bendiga y les guarde, y ha sido un privilegio poder estar con ustedes. Permítanme orar para terminar. Señor eterno, gracias. Gracias, Señor. Quizás las personas que tuvimos la oportunidad de convertirnos, más bien de ser traídos a ti desde muy joven, Señor, cuando éramos acusados por los demás adolescentes, jóvenes, decir, eres aleluya, eres cristiano, te volviste aleluya, te volviste cristiano, Señor. Quizás nos sentíamos un tanto incómodos, Señor, pero desconocíamos qué gran privilegio es poder ser parte del pueblo de Dios. Y hoy entendemos, Señor, que eso no se debe a algo que nosotros pudimos hacer, a algo externo que nosotros pudimos hacer, sino a tu obra gloriosa, Cristo, en la cruz del Calvario. Sino a que por tu gracia nos has permitido, nos has concedido el don del arrepentimiento y nos has permitido poner nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, Cristo. Gracias por tu pueblo reunido en esta mañana. Yo te pido que continúes bendiciendo a mis hermanos y que ellos continúen creciendo en esta gracia a la cual hemos sido llamados, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como el apóstol Pablo. Una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos a agradarte, a vivir para la gloria de tu nombre y a confiar solamente en ti, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, Pastor David, por la invitación. Un abrazo grande, mis hermanos. Gracias a usted, pastor. Vale, mi hermano. Amén, pastor, bendiciones a todos mis amigos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, bien puedan hacerlo, levantar la mano. Si tienen preguntas, ahí está el Pastor David. Aprovechen que les va a responder todo lo que referente a este tema. No, mentira, mis hermanos. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Pueden hacerlo en la tranquilidad del Señor. Y pues acá estamos también para responderla y para edificarnos unos a otros. No. Bueno, hermanos, entonces, pastor, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Qué providencia tan bonita del Señor que nos haya permitido ese día, pues, saludarnos por medio de nuestro hermano Diego y tener la oportunidad de invitarlo y usted tener el privilegio de aceptarnos la invitación y poderlo tener por estos lados. Nos alegra que haya sido instrumento del Señor, de recordarnos una verdad tan importante de no solamente que somos el pueblo de Dios, sino de cómo somos parte del pueblo de Dios. Eso nos anima y nos obviamente recuerda para dar gloria a nuestro buen Señor. Así que, bueno, gloria a Dios por ello. No siendo más, mis amados hermanos, entonces nos despedimos. Pastor, espero esta sea la primera de muchas veces que nos acompañe por aquí, así que vamos a estar chuzando vía Diego Alejandro Fuertes para que nos siga acompañando las veces que tenga el tiempo. Vale. Vale, gracias por la invitación, mis hermanos. Un abrazo grande. Señor les bendiga y les guarde. Bueno, hermanos, gracias para todos. Firmes y adelante, huestes de la fe. Nos veremos. Bendiciones, buen día, gracias. Que Jesús nos ve. Bye bye.